Bueno, señores, como siempre, la mejor disposición para acompañarle aquí en este Su Meridiano BTV. Damos apertura a lo que es nuestra propuesta de hoy, como ya es habitual, con la presencia de nuestro compañero y hermano Leonardo Jaques. Buenas tardes a toda esa República Dominicana conectada aquí en BTV. Señores, bueno, ya está ahí cayendo unas lloviznas por la ciudad de Santo Domingo, pero también el Instituto Dominicano de Meteorología, Domingo, está haciendo las advertencias a los ciudadanos para que procuren tomar las medidas preventivas del lugar, debido a que en las próximas horas en la República Dominicana van a caer unos torrenciales aguaceros e inclusive también se habla de la posibilidad de tormentas eléctricas. Yo creo que los dominicanos deben contribuir, ¿no?, con el hecho de que se pueda reducir el tráfico. Si usted no va a hacer nada urgente en las próximas horas en la República Dominicana, procure postergar la realización de todo esto, pero también si usted tenía planeado ir a un río, no, procure evitar ir allí. Y a propósito de esas situaciones que se generan cuando se incrementan los caudales en estos ríos, producto de los aguaceros, vimos como lamentablemente muchacho, Juan Ramón Santiago, no, un dirigente del Partido Revolucionario Moderno e hijo de un dirigente histórico de esa organización política por la zona de los Alcarrizos, lamentablemente intentando salvar la vida a dos niños que se estaban ahogando en un río, lamentablemente él falleció. Hablamos de una persona que ni siquiera tenía 40 años de edad y que dejó en la orfandad a 4 niños y también dejó a su esposa viuda. Bueno, el tema obligado a analizar fue la convocatoria de ayer con el presidente de la República, de los expresidentes de la Nación Dominicana. Así es. Hablamos, señores, de un día histórico en la República Dominicana donde el presidente Luis Abinader se reunió con todos los expresidentes dominicanos vivos en estos momentos. Hablamos de que allí estuvo el expresidente Hipólito Mejía, el expresidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández. ¿Qué se abordó allí? ¿Qué es el gran, ¿no?, debate que se está generando en estos momentos en los medios de comunicación en la República Dominicana? Bueno, se habla de que se van a articular un conjunto de políticas y de medidas que se van a consensuar en torno a las principales organizaciones políticas del país frente a la situación y frente a los desafíos que representa el caos y la anarquía haitiana en la República Dominicana y de la situación de inseguridad que hay en Haití. Pero también se habla de la posibilidad de lanzar ante el Consejo Económico y Social un plan de regularización de inmigrantes haitianos, quienes serían necesarios para ciertos sectores productivos de la República Dominicana, como lo es el tema, ¿no?, de la construcción y como lo es el tema de la agricultura en el país. Yo personalmente considero que en estos momentos en este país, con los ánimos caldeados, con las exigencias de la gente para que se establezca un control territorial en la República Dominicana y de cómo se han movilizado estos grupos patrióticos y nacionalistas por zonas como Friusa, Matamosquito, e incluyendo también la protesta que realizaron ahí en la cercanía del Palacio Nacional, yo no creo que existan en estos momentos el ambiente para que se pueda generar algún nivel de consenso que permita la aprobación de una normativa que regularice a una cantidad determinada de inmigrantes ilegales haitianos en la República Dominicana. Y yo creo que el gobierno no debería impulsar esta posibilidad, una posibilidad que muy posiblemente veremos que será rechazada con fuerza por grupos y asociaciones y organizaciones sociales y políticas en la República Dominicana. ¿Qué se abordó también allí, Domingo? Bueno, se habla de que esa reunión duró prácticamente cerca de 3 horas y de que en una primera parte los expresidentes escucharon por parte del presidente Abinader y de las autoridades públicas, incluyendo el canciller Roberto Álvarez, el jefe de defensa de la República Dominicana, también estuvo allí el director de Migración, Lee Ballester, ¿no?, y otras autoridades públicas. Estos le plantearon a los expresidentes el estado de cosas de lo que está aconteciendo en estos momentos en Haití en términos de inseguridad, en términos de quiebre de su democracia, en términos de quiebre de su situación y de su armonía social, pero sobre todo, muy posiblemente, informaciones sensitivas que se estén manejando producto del fortalecimiento de esas bandas criminales fuertemente armadas que han podido repeler y enfrentar a esas tropas policiales kenianas, las cuales, a pesar de su vasta experiencia en campos de batalla fuera de su país y de
tener experiencia enfrentando insurgentes y elementos como los representan esas bandas criminales, lamentablemente en estos momentos esas bandas le están ganando la batalla a esas tropas kenianas allí. Entonces, yo creo que la República Dominicana, la democracia nacional, gana con esa reunión, sin lugar a dudas. Hablamos de un momento histórico que vive la República Dominicana, producto de una situación que como nunca antes había tenido la vecina nación haitiana, la cual en estos momentos, entre otras tantas cuestiones, su capital, Puerto Príncipe, está siendo controlada en más de un 90%, por esas tropas gangsteriles, delincuenciales, fuertemente armadas, que inclusive estas, y sobre esto tenemos material allí, estarían cobrando por la zona de la frontera a los comerciantes dominicanos una cuota o una especie de peaje para permitir que los haitianos que cruzan a territorio dominicano para adquirir mercancías y productos e insumos básicos puedan cruzar con esos insumos y esos productos hacia territorio haitiano. Por ahí está el material de Iván García, presidente de la Asociación Dominicana de Comerciantes, quien reveló, aunque no especificó en cuál parte de la frontera, pero reveló que ellos pagan al menos $20,000 mensuales para que esas bandas le permitan a los haitianos que compran mercancías en República Dominicana retornar a su nación con esos alimentos básicos y esenciales. Yo creo que esta denuncia, yo creo que el gobierno dominicano debería realizar las investigaciones correspondientes, porque hablamos de una especie de control fronterizo que inclusive tendrían esas bandas criminales. Esas bandas criminales que fíjense ustedes cómo se están no solo alimentando del caos y la anarquía, sino que ya están generando mecanismos de financiación que le permiten inclusive independizarse de esos grupos económicos haitianos, quienes inicialmente, supuestamente, eran los que le estaban financiando. Leonardo, ¿pudiéramos hacer aquí una cronología breve de cómo se ha llegado a ese deterioro en Haití? ¿Por qué toda esta situación? Claro que sí, Domingo. Hay que recordar que Haití ha sido al menos desde mediados del siglo pasado, ya hay un informe ahí inclusive oficial de la Organización de las Naciones Unidas, donde advertía de ya los peligros y de la situación de colapso y de quiebre que estaba experimentando la vecina nación haitiana por tema de la situación de su capa boscosa, que en estos momentos ni siquiera tienen un 2% de territorio forestado, pero también por situaciones de anarquía y de caos político e inclusive también de sublevación social frente a esas autoridades políticas que se fueron deslegitimando con el incremento de los casos de corrupción allí. Pero también hay que recordar la dictadura que vivió Haití por varios años y los quiebres y los golpes de Estado, el de 1994, al expresidente que los norteamericanos lo patrocinaron, ¿no? Que fue pastor en Haití, me fue el nombre, pero también vimos el asesinato ya para el 2017, 18 del expresidente Jovenel Moïse. Entonces yo creo que hablamos de una nación, señores, que independientemente de los aportes, de las contribuciones, de los financiamientos que ha recibido, en términos institucional, en términos social, Haití ha venido cayendo en una especie de abismo en el que no se vislumbra la posibilidad de que se pueda restablecer en el corto y mediano plazo. Yo creo que eso es lo más preocupante, la falta de esperanza de que Haití pueda retornar su normalidad democrática, institucional, en tiempos donde en la región no hay una nación comparable con Haití. Todos los países, independientemente de situaciones políticas que se susciten y acontezcan, todos hemos tenido avances democráticos que han permitido mayores niveles de cohesión social y armonía política, lo cual ha permitido y ha contribuido con que se generen crecimientos económicos que al menos permitan que sus nacionales consigan cuestiones básicas y elementales. Pero en el caso de Haití, lamentablemente, sus nacionales ni siquiera disponen de una infraestructura sanitaria que les permita recibir los servicios sanitarios allí. Hablamos de que en Haití más del 80% de esos hospitales han sido cerrados porque no solo que las bandas criminales penetran allí, sino que también ya ni siquiera existen los insumos necesarios, pero tampoco existe el personal médico que provee esos servicios. Y quienes fundamentalmente están proveyendo estos servicios son Médicos Sin Fronteras, que de tener 4 o 5 estaciones para recibir haitianos por situaciones de salud, apenas tienen un solo centro de salud informal allí, porque son centros de salud informal que operan Médicos Sin Fronteras. Mira, viendo en perspectiva futuro,
lo que sería el desarrollo de la política dominicana, luego del junte presidencial, ¿cuáles son tus expectativas? Así es, así es. Mira, óyeme, después de esta reunión domingo hay que reconocer que hay que esperar que se articule consensos importantes en torno a las problemáticas fundamentales del país, pero sobre todo en torno a la cuestión haitiana. Pero mira, Domingo, sobre el tema haitiano, hay un material, no sé si se lo envié temprano a Cintia, que vimos ahí el alcalde de Dajabón, creo que esto es muy importante, el alcalde de Dajabón, Riverón, Santiago Riverón, recorrió el municipio y le dio un plazo a los inmigrantes ilegales haitianos que están residiendo en la zona, a quienes él acusa de ser partícipe en el incremento de actos delictivos y delincuenciales que se están cometiendo allí. Entonces el alcalde Riverón, que es un reconocido alcalde patriota y nacionalista, le dio una especie de ultimátum a los residentes haitianos ilegales en la zona para que abandonen ese territorio. Yo creo que esto evidencia, señores, como si bien la misma ciudadanía se ha expresado su indignación sobre toda esta situación, pero también el hecho de que las autoridades públicas ya han decidido tomar decisión y acción sobre esta situación. Y yo creo que el alcalde Santiago Riverón hace lo correcto con hacer ese planteamiento, dar ese ultimátum y hacer las advertencias necesarias para que la seguridad, el orden y la paz pueda retornar en esa provincia fronteriza de Dajabón. Entonces, yo creo, Domingo, mira, también sobre esa situación, Domingo, y escúchame, vimos también como parte ya de esta reunión histórica de los expresidentes Hipólito Mejía, Danilo Medina y el presidente Luis Abinader, como parte de esa reunión, hay que reconocer, Domingo, que esto también va a contribuir a reducir un poco la tensión política en la República Dominicana, porque hay que recordar que el presidente Abinader desde agosto de 2020, se recuerda que rápidamente lanzó a la mesa del debate público la posibilidad de concretar al menos un acuerdo en torno a 12 problemáticas o a 12 agendas sobre problemáticas fundamentales de la República Dominicana, incluyendo la agenda eléctrica, incluyendo el tema de la seguridad social, incluyendo el tema migratorio, que estuvo incluido allí, el tema eléctrico, el tema de agua potable y el tema de seguridad ciudadana, entre otras tantas cuestiones. Pero lamentablemente la oposición política se resistió y rechazó integrarse a esos debates. Ya luego, después de las elecciones del 2024, vimos al presidente Abinader, quien logró una victoria apabullante e histórica en esas elecciones de mayo pasado, incluyendo esa mayoría congresual a nivel senatorial y a nivel congresual que obtuvo, y a pesar de recibir ese apoyo mayoritario del pueblo dominicano, el presidente Abinader propuso la realización de un gran diálogo nacional para un gran pacto de nación. Lamentablemente, por parte de la oposición política, no vimos deseos de colaborar con este diálogo y esta reunión, y óyeme, un año después vimos ya como el presidente Fernández se dio, o al parecer se sintió muy presionado por la opinión pública y la sociedad para formar parte de esta reunión, y el presidente Medina también, aunque ambos establecieron ciertas condicionantes, como lo fue que no se realizase dentro del Palacio Nacional. Y yo creo que la realización de esa reunión contribuye con reducir la tensión política en la República Dominicana, contribuye con proyectar esa imagen hacia el exterior de que hay una clase política unificada frente a la problemática haitiana en la República Dominicana, y de que este país, los intereses supremos de la ciudadanía están por encima de los intereses políticos particulares. Muchísimas gracias a nuestro compañero y hermano Leonardo Jaque, interesante siempre su participación. Señoras y señores, les invitamos a mantener la sintonía con este Su Meridiano BTV.